Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 11 de enero de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Es verdad, en una decisión tomada por el alto gobierno nacional, sin ningún estudio que lo justifique, sin ninguna razón que lo valide, me han quitado todo el esquema de protección de la Policía Nacional, que era la parte fundamental de mi protección, en medios, en las condiciones de la gente, en pues lo que cualquiera puede comprender. Eso tiene un origen, desde luego viene de la Casa de Nariño, viene de las conferencias de La Habana. Esta es la orden de las FARC, que tiene en contra mía una sentencia de muerte, que no ha podido ejecutar porque les falló el atentado del mes de mayo del año 2012, del 15 de mayo. Entonces el esquema de la policía estorbaba y ya lo han quitado, vía libre. Supuestamente en Colombia no hay pena de muerte según el artículo 11 de la Constitución Nacional. Eso no reza cuando se trata de la oposición política, cuando se trata de defender los planteamientos y la trayectoria política hacia el futuro del presidente Álvaro Uribe Vélez. Ahí no juega. El único medio de comunicación que defiende el Centro Democrático y al presidente Uribe tiene que ser silenciado. Y ya tomaron la medida primera y fundamental. Esta historia la conozco demasiado bien. La policía de ahora, que es una excelente policía con gente maravillosa, tal vez no recuerde suficientemente que para matar a Luis Carlos Galán, lo primero que hicieron fue cambiarle la escolta. No fue necesario reducirla, la cambiaron y lo asesinaron. Quedo notificado, señor presidente Santos, quedo notificado, señor general Naranjo, quedo notificado, señor ministro de Defensa. Pero no me rindo, ni me entrego, ni salgo corriendo. No voy a salir fugitivo del país. Ustedes tendrán que completar la tarea, permitiéndosela a las FARC o poniendo los medios necesarios para que ello ocurra. Pero como diría el marqués de Bradomín, he aprendido en la vida a sonreírle a la muerte como a una mujer. No me da miedo, señores, no me da miedo. Sé muy bien lo que significa su determinación. Y esa notificación tiene que extenderse a todos los del Centro Democrático. A cada uno al que estorbe le llegará el momento, con una medida puramente aséptica. Es que se reduce el esquema porque hemos considerado que estaba demasiado costoso. Ahí interviene la Contraloría General de la República. Ahí interviene el Tartufo, que está muy preocupado con los costos que yo representa, porque me mató civilmente. Ahora quiere completar la tarea. Quedo notificado, como lo diré en mi nota editorial, que estará dedicado a esta historia. Tengo muerte civil decretada por el Tartufo y refrendada a través del engavetamiento por el Consejo de Estado. 12 años lleva el proceso en mi contra. Muerte civil, pero no es suficiente. La quieren de verdad, la quieren plena para silenciarme. Desde luego que lo pueden hacer. Estamos en manos, somos briznas de hierba en las manos de Dios, diría alguna vez Laureano Gómez.
Pero eso es una cosa, y otra cosa es que logren silenciarnos a través del terror. Como lo comentaré en la nota editorial, ya lo habían intentado una vez. Callarme por el miedo después de que no les resultó callarme por las bombas. Hay que callar, hay que silenciar la oposición. Hay que silenciar, por ejemplo, a los que dicen que el señor Losada, hablando de economía y de lo que le espera al país con el manejo económico de las FARC, es la declaración de un absoluto cretino e ignorante. Eso molesta, yo lo lamento, pero no hay derecho a que un sujeto de esas condiciones, en cuyo campamento precisamente se encontró la sentencia de muerte en mi contra, que leeré en la nota editorial, sea el hombre del futuro para el país. Eso es lo que nos tienen reservado, el gobierno de las FARC, para que Colombia sea peor que Venezuela, peor que Cuba y peor que Nicaragua, porque quieren un gobiernito de transición como el de Nicaragua, que ayer inauguró por cuarta vez el período de Daniel Ortega. En nuestra nota editorial seremos muy amplios en la explicación de esto que ayer, en las horas de la tarde, me notificó la Policía Nacional, cuando ya lo habían cumplido. De hecho, ya me habían retirado el esquema de la Policía Nacional para dejarme en manos de la Unidad Nacional de Protección, que todos sabemos, yo lo sé, señor director, va a quedar en manos de las FARC. Va a quedar, y esto ya empezó, y usted lo sabe y yo lo sé, y lo voy a revelar. Cómo usted está sirviendo de escolta a los guerrilleros de las FARC, la Dirección Nacional de Protección, y cómo lo hace inclusive con personas asignadas a mi esquema. En mi esquema hay personas que al mismo tiempo que me hacen a mi escolta, se la hacen al secretariado de las FARC. ¿Le gustó la historia? Se la voy a contar completa, señor director. El secuestro del ganadero Fabio Durán Borrero en el Huila es un hecho escandaloso, pero resulta que ahora no hay quien responda. No son las FARC, no es ELN, no es nadie. Ahora serán delincuentes comunes. Delincuentes comunes. Porque es que con el ELN hay que conversar. Esto es una cosa muy simpática. Habían dicho que no hablarían con el ELN hasta tanto no hubieran devuelto a los secuestrados que tenían en su poder. Pero ahora cambiaron. Basta con decir que dejen el secuestro, no que devuelvan a los secuestrados. ¿Dónde está el exgobernador del Chocó? ¿Dónde está? Eso ya no le importa al doctor Juan Camilo Restrepo. Ya le basta con que le digan que no secuestran más gente. ¿Qué pasa también con la profesora Rosalba Ariza Tierradentro? ¿Quién la secuestró en el Cauca? Delincuencia común, por supuesto. Las declaraciones de Fernando Merchán, el vigilante del edificio Ecus, ¿a quién aprovechó la muerte de ese pobre hombre? Están disparadas las muertes por consumo de tabaco. ¿Quién paga esos costos? Son costos infinitos. Aquí no hay con qué atender a la gente en sus enfermedades normales. Y cuando la gente se enferma porque le da la gana consumiendo tabaco, ¿tenemos que pagar los demás? ¿No será la hora de que a los consumidores de tabaco se les cobre una tarifa diferencial y se les obligue a ellos a cubrir los costos de la enfermedad que se forjaron? IBM registró 8.088 patentes en el 2015. Una empresa, 8.088 patentes. ¿Cuántas registró Colombia? Eso es lo que se llama, señores, el subdesarrollo. Ahora organizan una bailatón para celebrar la juerga entre los funcionarios de la ONU y la policía con las FARC. Esto sí era
lo que le faltaba a uno escuchar en Colombia. No solamente no tienen vergüenza, sino que van a organizar una bailatón para celebrar la parranda grotesca, agresiva, con menores de edad, entre funcionarios de la ONU y los de las FARC, porque son los mismos, son iguales. Es exactamente el mamertismo internacional que se toma a Colombia. A propósito, dicen que el 90% de los guerrilleros ya están cerca de sus sitios de concentración, pero le preguntan a un famoso doctor Córdoba, ya lo hicieron famoso, ¿cuántos son los que se van a desmovilizar? Y contesta, es que no sé. Sabe cuál es el 90%, pero no sabe cuál es el 100%. Le falló la aritmética al doctor Córdoba. Los Rodríguez Orejuela seguirán presos en los Estados Unidos. Gilberto pidió que lo soltaran por clemencia porque está muy enfermito. En los Estados Unidos le dicen que allá le cuidan la enfermedad, allá en la cárcel. Pero nosotros estamos muertos civilmente porque impedimos la salida de los Rodríguez Orejuela y conseguimos que volviera Gilberto Rodríguez Orejuela a la cárcel, descubriendo en la Fiscalía el proceso que le habían escondido. De manera que ya ven ustedes cómo la larga mano de la mafia tiene razones para seguir insistiendo en contra nuestra. Lista la Jurisdicción Especial para la Paz. Es lo primero que va a tratar el nuevo Congreso en sesiones extraordinarias. ¿Por qué decimos que nuevo? Porque este es un Congreso que no debate y es un Congreso que no puede tener iniciativa. Un Congreso sin iniciativa es un Congreso castrado. Esto sí es la castración total, pero es que ni siquiera puede cambiar, alterar de ninguna manera, ni en una coma, el proyecto que se le presente. Ese es el nuevo Congreso, que es la eliminación del Congreso. Se acabó la República, señores. Se acabaron los tres poderes. Aquí no hay sino uno, que es la Comisión de Seguimiento de las FARC. Los talibanes inauguraron el año en Kabul 2 atentados que dejan 30 muertos y 8 heridos. El discurso de despedida de Obama en Chicago no dijo cuántas guerras dejaba detrás después de recibir el Premio Nobel de la Paz. El Papa Francisco es el jefe de la izquierda comunista en el mundo. Eso está claro. Por eso defiende a Raúl Castro, por eso defiende a Nicolás Maduro, por eso defiende a Timochenko y al proceso de paz en Colombia, porque es el jefe de la izquierda comunista. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Lo decimos con el corazón partido. La General Motors y Michelin mantienen sus proyectos en México, pese a Trump. Lo previsto. El oficialismo de Venezuela acude al Tribunal Supremo de Justicia para que anule la decisión que tomó la Asamblea Nacional para declarar que el señor Nicolás Maduro había abandonado el cargo. Y no solamente eso, sino que están exigiendo proceso contra los miembros de la Asamblea Nacional. Van a terminar todos en la cárcel. Colombia crecería 2.5% en el año 2017, dice el Banco Mundial. Si fuera cierto, eso sería un desastre, pero es que vamos a crecer mucho menos. Ahora, bajo las lluvias de nieve que están cayendo en el norte de los Estados Unidos, el ministro Cárdenas trata de convencer a la comunidad de las calificadoras de riesgo para que le mantengan el nivel, el grado de inversión a Colombia. Puede que se lo mantengan, no tiene importancia. Lo cierto es que el país está quebrado y que está sufriendo las consecuencias de un endeudamiento oprobioso causado por el despilfarro y el robo de este gobierno ladrón asociado a sus alcahuetas en el Congreso de la República. Y en Hoy en la Historia seguiremos recordando el paso del Rubicón de Julio César, cómo
una república con 460 años de existencia y las instituciones más sólidas que conoció el mundo, termina por obra de las disensiones internas en una guerra civil. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Buenos días, Montserrat Fernández. Saludemos la mañana. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy es una mañana muy particular, ¿no? Ya sabemos cuál es la noticia que está en los medios y definitivamente a mí me parece que este es el mundo al revés. Es una frase que yo digo muy a menudo, pero hoy se cumple. Reducen el esquema de seguridad de diferentes exfuncionarios, entre los que se encuentra su persona, el director de este programa, Fernando Londoño, para cubrir el esquema de seguridad de las FARC, es decir, los delincuentes, los mismos que ordenaron la muerte y asesinaron a dos de sus escoltas, doctor Londoño, Rosenberg Burbano y Ricardo Rodríguez, que en paz descansen. Pues, y además dejaron varios heridos, recordemos cómo fue ese atentado, ¿no? Con una bomba Lapa, dispondrán del cuerpo de escoltas que selectivamente irán sustrayendo, ¿no? Empezaron ya por usted. La noticia que salió ayer a través de una denuncia de su hija Tatiana Londoño, a través de Twitter, fue manejada por algunos medios con la tradicional falta de independencia y con el sospechoso titular de que reducen el esquema de seguridad de 25 a 17 escoltas, como dando a entender que le sobra protección. Y sin aclarar, eso sí, pues que uno no tiene toda esa cantidad de escoltas, uno no se mueve con esa cantidad, sino que esos escoltas toman turnos, ¿no? Y no hablaron tampoco del nivel de riesgo, ¿no? Del director de este programa, que desde el atentado en el 2012 sigue siendo un nivel de riesgo extraordinario, así es como ellos lo catalogan, extraordinario. En definitiva, este es el mundo al revés y los que ayer eran tenebrosos narcoterroristas, autores de atentados como el que usted sufrió, doctor Londoño, hoy pasan a ser las joyas de la corona, cuidados con todo el esmero. Pregunto, ¿qué hay detrás de esta reducción del esquema? ¿Es una redistribución, como alega el gobierno, o es una retaliación, como muchos piensan, por sus opiniones claras e inconvenientes, ¿no?, para el gobierno? ¿Qué creen? Una aclaración fundamental, Montserrat. Mi esquema se componía de dos partes: la Unidad Nacional de Protección, integrada por una gente buenísima, excelente, queridísima. Tengo la mejor relación con todos ellos. Y por la policía, que de lejos era la parte fundamental de mi esquema. Esta fue la que me quitaron. No me dejaron un policía, ni una moto, ni un automóvil, nada de la policía. La policía a un lado, quedé en manos de la Unidad Nacional de Protección. Sí, esa que dirige un señor que estuvo en Cuba reunido con los miembros de las FARC, los mismos que me tienen condenado a muerte desde hace años, en una sentencia que leeré en mi nota editorial, por si algunos la han olvidado. De manera que no tengo policía en mi esquema. Ayer la policía me mandó en un mensaje que creo, estoy seguro, es sincero y muy generoso y de muy buenas maneras, que están a mi disposición. ¿A mi disposición para qué? Para recoger mi cadáver, será. Pero nada pueden hacer. Me han retirado el esquema de la policía, que en número es el 40% de la seguridad que tenía. En medios, en elementos, en calidad, es el 80% de la seguridad que tenía. Quedo en manos de la Unidad Nacional de Protección y de un señor reunido repetidas veces en La Habana con los que me tienen condenado a muerte. Como usted comprende, Montserrat, quedo muy tranquilo, muy tranquilo. Esto, desde luego, es un mensaje del alto gobierno, y doctor Luis Carlos Villegas, me sigue pareciendo usted el personaje lamentable y deplorable del que he hablado varias veces. Usted fue mi alumno, pero qué cosas, qué alumnos los que uno tiene a veces en la vida. Pero tomo nota de la amenaza que me manda, como la tomo cumplidamente, señor presidente Santos, con el
escudero con el que usted llegó a la clínica donde yo agonizaba, para decir que no habían sido las FARC, para decir que tal vez alguna organización de extrema derecha para desviar esta investigación, para desviar eso. Esa es la vieja técnica, esta es la vieja técnica, es especialista. De manera, Montserrat, que esa es la realidad. Tomo nota cumplida y en la nota editorial contaré la historia de una larga pena de muerte que se me ha impuesto y que tal vez ahora sí la cumplirán. Pero no será la pena de muerte de miedo, porque esa no existe, esa no es posible. Sé muy bien lo que significa, como se lo dije al distinguido oficial de la policía que vino a notificarme. Usted no me está notificando la reducción de un esquema, me está notificando una sentencia de muerte. Así la recibo, así la acepto, todo sea por esta patria que tiene las cenizas de mis antepasados y donde quiero que vivan mis hijos algún día, en un país respetable y en libertad, en un país decente. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 11 de enero del año 17, son las 6:26 de la mañana. Mientras a Piedad Córdoba Ruiz la favorece el conejo de Estado por traicionar a la patria, reunirse con los secuaces de la subversión narcoterrorista, al exministro Fernando Londoño Hoyos por defender el Estado de Derecho y extraditar a los hermanos Rodríguez Orejuela, purificar la Dirección Nacional de Estupefacientes de la mano del valiente coronel Alfonso Plazas Vega, a quien también persiguieron hasta la saciedad. A Londoño Hoyos lo condenan a muerte civil. Mientras esta condena se agota, buscan asesinarlo, como hicieron con los exministros de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, Enrique Lou Murtra y Enrique Parejo González. Ahora el objetivo es Londoño Hoyos, director de La Hora de la Verdad, quien en su momento editorializó en favor de la candidatura presidencial de Luis Carlos Galán Sarmiento, desde las páginas del diario El Espectador, a Galán Sarmiento, a quien también le redujeron su esquema de seguridad, dejándolo al amparo del nuevo orden dirigido por el tartufo de turno. Cuando las amenazas arrecian por los lados del Centro Democrático, a quienes ya tienen boleteados, como a la parlamentaria Nora Tovar, quien denunció ayer por estos micrófonos, ayer mismo, por este medio de comunicación, las amenazas que existen en su contra. Además de Londoño, se presenta el caso de Andrés Felipe Arias, a quien el sátrapa pretende extraditar a contrario censu de Walid Macled. Luis Alfonso Hoyos, desterrado por denunciar los campamentos de los narcoterroristas de las FARC en Venezuela. David Zuluaga, hijo del electo presidente Oscar Iván Zuluaga, a quien se le robaron su elección. A los héroes de la patria perseguidos y humillados como Ritualejo del Río, presente en Urabá. El coronel Mejía Gutiérrez, presente en el Cesar, Caquetá y Putumayo. El general Uzcategui, víctima de los falsos testimonios, lo mismo que el general Arias Cabrales. Tampoco se escapan el almirante Arango Bachi y el perseguido político Luis Alfredo Ramos Botero. Doctor Londoño, ¿en manos de quién estamos? Doctor Londoño, toda nuestra solidaridad con esta pena de muerte anunciada. Estamos en manos de las FARC. Ellos son los que mandan, ellos dan las órdenes, de manera que a cumplirlas. Dieron la orden de buscar la extradición a Colombia de Andrés Felipe Arias,
Y vaya si la ha tratado de cumplir el presidente Santos. Y la tienen que buscar antes del 20 de enero porque tal vez el 20 de enero se le va a complicar la vida un poco a estos partidos comunistas de América Latina y a este presidente Santos. Vaya si se le va a complicar la vida. Por eso hay que correr. Esto tiene que ser rapidito antes del 20 de enero. Hechos cumplidos. Sí, William, esa es la historia. Usted la ha contado muy bien. La persecución política contra el Centro Democrático es inclemente. Todo empezó con Luis Carlos Galán, acuérdese pues usted, desde luego, que usted pues fue el único que se le enfrentó a Belisario Betancourt en 1982, cuando usted editorializó en el diario de Guillermo Cano Izaza, víctima del narcoterrorismo. Sí, señor. ¿Se les olvidó acaso? Sí, sí. ¿A quiénes se les olvidaría? A muchos se les ha olvidado la memoria de Guillermo. La memoria de Guillermo Cano se perdió, se difuminó en el viento. Y vaya a ver, pues, en manos de quién quedó el espectador. ¿En manos de quién estamos? Usted se pregunta, ¿en manos de quién estamos? Yo le contesto, en manos de las FARC. Las FARC son las que mandan en Colombia y hacen lo que les da la gana. Aquí algunos dicen es que vamos para Venezuela y Cuba. No es que llegamos, es que llegamos. No se han dado cuenta que nos quitaron un Congreso. No se han dado cuenta de esa pequeñez. Acabaron con el Congreso de la República. No se han dado cuenta de que crearon un dictador que se llama Juan Manuel Santos, que a través de decretos extraordinarios va a decir lo que le da la gana y como le da la gana, siempre siguiendo las directrices de la Comisión de Seguimiento. ¿Y quién es la Comisión de Seguimiento? Las FARC. Las FARC, con el apoyo de Raúl Castro y de Nicolás Maduro. En esas manos estamos. De manera que contesto su pregunta, William. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Gran expectativa genera la reunión que sostendrá hoy el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en la ciudad de Nueva York, con las calificadoras de riesgo. El ministro está buscando la manera de generar confianza, llevando a la mano la reforma tributaria que entró a regir el 1 de enero. El ministro, doctor Londoño, insistirá en que los 6 billones de pesos adicionales que se recaudarán o se espera recaudar serán suficientes para cumplir la regla fiscal que se ha incumplido en los últimos años. No conocemos aún la cifra de crecimiento económico del último trimestre del año pasado, pero sí sabemos que no llegará al 2%, pues en el tercer trimestre fue de apenas 1,2% según el DANE. El Banco Mundial insiste en que el crecimiento económico será de 2,5% en 2017 en Colombia, pero el gobierno mantiene una meta del 3%. Sin embargo, tal como lo informamos ayer, la inversión extranjera sigue cayendo, al igual que las utilidades que generan las empresas que han tomado la decisión de invertir en Colombia. La reforma tributaria ha tenido ya un impacto negativo en la confianza de los consumidores y así es realmente difícil que la economía colombiana levante la cabeza. Por otra parte, Cárdenas sigue sin aclarar de dónde saldrán los varios billones de pesos que se requieren para cumplir los compromisos que el gobierno Santos tiene con las FARC. Ayer, doctor Londoño, el presidente indicó que los guerrilleros serían afiliados a la nueva EPS, lo que implica que no estarán en el régimen subsidiado, sino que el Estado hará la cotización correspondiente por cada guerrillero al régimen contributivo. Insisto, ¿dónde está la plata, señor ministro? El gobierno nacional aprobó 15,23 billones de pesos para la primera línea del metro de Bogotá, las fases 1 y 2 del Transmilenio de Soacha y el Rigotram o tren de cercanías. El metro de la capital, doctor Londoño, será elevado y no subterráneo, como se había proyectado en algún momento. Esperemos que este nuevo cheque que gira Santos a Bogotá sí tenga fondos, pues la última vez que Petro recibió un cheque en importante evento, ese metro parece que ya no se va a hacer. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Sí, cheques chimbos que se giran a diestra y siniestra, pues un cheque chimbo no se le niega a nadie, ¿verdad? ¿Cómo? Y qué curioso, todo ese aparato con Peñalosa surge al día siguiente, o a los 2 días, o a la semana siguiente, de conocerse los niveles de impopularidad de Peñalosa.
Entonces el gobierno, Peñalosa es hijo del gobierno, entonces el gobierno sale a defenderlo y a decirle, vamos a tener entrada a Bogotá por la autopista, entrada a Bogotá por la carrera séptima, vamos a tener metro elevado, vamos a tener tren de cercanías. Todo eso gracias a Peñalosa. Va a llover dinero del cielo. Aquí lo único que llueve es coca, Santiago, coca. Dinero para el gobierno no va a llover de ninguna parte. Ni vamos a ver autopista, ni vamos a ver carrera séptima, ni vamos a tener metro, ni vamos a tener tren de cercanías. No vamos a tener nada. Doctor Londoño, y yo pues por Dios. No han podido con el deprimido de la 94, podrán. Le iba a decir eso, me quitó la palabra. Le iba a decir eso. No hemos sido capaces con el deprimido de la 94. Claro. Y mire usted, pues, sí, el metro y el tren. Y mire usted en lo que vamos. ¿Cómo es lo de Cosiacas? Hicimos de Cosiacas y ahora lo repetimos al oído. que Pedro Rimales se le acerca a Cosiaca y le dice, hombre, Cosiaca, sobre los 200 pesos que te debo, ¿por qué no me prestas 300? Y Cosiaca le contesta, porque no me sirve la garantía. Entonces, Bogotá está en las mismas. Sobre los billones de pesos del cheque que ya le giró a Petro, ¿por qué no me giran más billones de pesos para Peñalosa? Pues hombre, porque no me sirve la garantía. La gente de Bogotá se encoge de hombros y dice, otro cheque chimbo. Aquí todo es chimbo, aquí todo es de mentiras, aquí lo único real es la entrega del país a las FARC. Y si ustedes quieren ver en qué manos vamos a quedar, Santiago, como usted está hablando de economía, lea al nuevo economista que es el señor Lozada de las FARC. Léalo para que se dé cuenta a dónde vamos. Y para que usted piense como un cretino de esos, va a ser un elemento determinante en la configuración de la política económica del país. Entonces, bueno, que usted compara a Lozada con Maduro y dice, ¿cuál de los dos será peor? Y tira uno la moneda al aire y se queda en el aire. No es posible saberlo. Un par de cretinos manejando la economía de un par de países. Entonces Maduro ya consiguió lo que Venezuela se merecía por tolerarlo, y es la ruina total, absoluta, de la nación más rica de América. Y es para donde vamos. Oiga, doctor guiados Londoño, de la... Sí. Una pregunta, qué pena que lo interrumpa, pero ¿cuánto nos puede costar solamente, como lo hemos dicho aquí en La Hora de la Verdad, la adaptación de las zonas de concentración, de los campamentos, la cotización a la seguridad social, la alimentación, etcétera, de los guerrilleros que están empezando a movilizarse hacia estas zonas, y los 4.000 o 7.000, no sabemos todavía, que van a salir de las cárceles? Esos son varios billones de pesos. Y ayer nos decía Ademar que muchas de estas zonas de concentración y campamentos se están haciendo es para 5, 10, hasta 15 años. Esto no va a ser de un momentico. ¿Cuánta plata requiere eso y dónde está la plata? Es que yo no la veo. Yo estoy haciendo un ejercicio de aritmética básico. ¿Cuántos gramalotes? No la veo. ¿Cuántos gramalotes? Son 27 o 29 gramalotes los que están previstos. Bueno, pero en fin, en estas manos estamos, y ya se sabe que el 90% de los guerrilleros están llegando al punto de concentración, pero oh sorpresa, no sabemos cuántos van a ser el 100% de los guerrilleros. Pero, si es que esto es como para Maduro. Esas son las cuentas de Lozada, doctor Londoño. El 90% de los guerrilleros son 5.000, ya solo nos faltan 5.000. Hay que hablar con Pedro Rimales y con Cosiaca, que nos puede decir con Cosiaca. Bueno, ¿sí? Hablemos de alguna cosa grata. Algo grato tiene que tener este mundo de deporte. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Los diferentes equipos del fútbol profesional colombiano se alistan para el comienzo del torneo que se juega en el primer semestre de 2017. En varios de ellos muchos movimientos, algunos se fueron, otros llegaron. Este año la gran novedad es el regreso del América de Cali a la primera división, equipo que llevaba 5 años intentando volver a ascender y casi no lo logra. Ayer martes, por fin se confirmó una noticia que venía sonando hace varios días, la llegada de Aldoleado Ramírez Atlético Nacional.
El jugador de 35 años estará toda la temporada en condición de préstamo y tendrá la dura tarea de reemplazar el vacío que dejó el venezolano Alejandro Guerra, que se marchó al Palmeiras de Brasil. Aldo viene de jugar 7 años en el fútbol mexicano. Estuvo en el Cruz Azul, Atlas y Morelia, y este es su tercer paso por el equipo verdolaga. Y sin confirmar, de parte de la directiva de Atlético Nacional, la llegada de Dairon Moreno al campeón de América. Se confirmó un preacuerdo con su club Tijuana, y es casi un hecho que el jugador acompañará a Miguel Borja en el ataque de Atlético Nacional. Hoy se someterá a las pruebas médicas y estaría como préstamo durante un año con opción de compra. Dairon, doctor Londoño, como le decían cuando jugaba en el Once Caldas, el goleador del torneo de Apertura Mexicano 2016 con el Tijuana. 11 goles en total. Por el lado del Junior de Barranquilla ya se descartó la contratación de Teófilo Gutiérrez como refuerzo para este año. El costo del traspaso hace imposible la llegada de Teo al equipo Tiburón. Otra de las cosas para resaltar, este año, doctor Londoño, serán 7 equipos de los 20 en total que serán dirigidos por técnicos extranjeros, 5 argentinos, un uruguayo y un español. Santa Fe, Millonarios, Once Caldas, Medellín, Huila, Tolima y Envigado tendrán al frente un técnico extranjero. Como dato les cuento, hace 4 años apenas un equipo tenía en el banco a un extranjero, doctor Londoño. Bueno, me parece bien que venga gente de fuera y que nos enseñe lo que no sabemos. Si ese es el propósito, ¿por qué lo vamos a objetar? Bien dicho, si ese es. Sí, claro, me parece muy bien. Y ojalá tuviéramos técnicos en todas las disciplinas. Y vinieran técnicos a enseñar tenis, y vinieran técnicos a enseñar hockey, y vinieran técnicos a enseñar béisbol, y vinieran técnicos a enseñar básquetbol. Ojalá. Pero bueno, aquí no hay política deportiva. El esfuerzo que hace Postobón se pierde en el aire, se pierde en el vacío. Vamos a ver, pero le quiero hacer una corrección. En Manizales no llamaban a Dairon, lo llamaban Dairon. No, bien acentuado, sí. Con una tilde, sí, bien acentuado, ese último, Dairon, porque cada que podía se iba para su tierra allá en el Tolima y se perdía Dairon y volvía todavía borracho a jugar con el Once Caldas. Ojalá haya cambiado, ojalá. Y eso es posible, esos cambios se dan, y que venga disciplinado y que venga serio, porque facultades y condiciones le sobran. ¿Qué jugador hubiera podido ser o todavía podría ser Dairon Moreno si coge la vida con seriedad? ¿Qué jugador?